La vida en la casa de mi abuelo era un constante recordatorio de lo que había dejado atrás. El eco de mis pasos resonaba en los pasillos, donde las paredes estaban adornadas con retratos de una familia que parecía ajena a mi dolor. Después del divorcio, buscar refugio en este hogar familiar fue tanto un alivio como una carga. Cada rincón guardaba memorias que no podía ignorar, y la soledad se sentía más pesada en esos momentos de silencio. Granada siempre había sido un lugar vibrante, lleno de historia y cultura, pero ahora todo me parecía distante. Las calles empedradas que solía recorrer con alegría estaban llenas de sombras. La Alhambra, majestuosa y serena, se alzaba en la distancia, recordándome que la belleza existía incluso cuando yo no podía apreciarla. En el fondo anhelaba estabilidad emocional, una conexión sincera que me permitiera olvidar el tumulto interno. Mi abuelo era un hombre sabio y cariñoso, pero su presencia también traía consigo una sensación de incomodidad. A menudo me encontraba observando sus gestos y palabras con desconfianza. ¿Cuánto sabía él sobre mi vida? ¿Acaso percibía el vacío que me consumía? Una tarde, mientras revisaba viejas cajas en el desván en busca de algo que pudiera darme consuelo, tropecé con una carta antigua escondida entre papeles amarillos. La carta estaba dirigida a mi abuela y contenía palabras apasionadas sobre un amor prohibido. El contenido me sorprendió, revelaba secretos familiares que nunca imaginé conocer. Mi abuelo había vivido su propia historia oculta, llena de deseos reprimidos y decisiones difíciles. Esa revelación cambió mi perspectiva sobre él y sobre mí misma. Me pregunté si había algo más detrás de su mirada sabia y melancólica. Mientras trataba de procesar lo que había descubierto, sentí como la soledad comenzaba a apoderarse de mí nuevamente. La casa se sentía más vacía a medida que las horas pasaban. La atracción por la idea de compartir mis pensamientos con alguien se hacía cada vez más fuerte. Pero, ¿a quién podría acudir? Mis amigos estaban lejos, ocupados con sus propias vidas. Una noche decidí salir a uno de esos bares locales donde el aroma del vino tinto se mezclaba con risas y conversaciones animadas. La música sonaba suavemente mientras las luces titilaban sobre las mesas llenas de gente disfrutando del momento. Me senté sola en una esquina, observando a los demás disfrutar del calor humano que tanto anhelaba. Fue entonces cuando apareció un viejo amigo de la familia. Su sonrisa era familiar y reconfortante, sin embargo, también despertó recuerdos confusos en mí. Hablamos durante horas sobre nuestras vidas recientes, compartiendo historias entre risas nerviosas y miradas cómplices. A medida que la noche avanzaba, noté cómo la tensión entre nosotros crecía. Aquel encuentro me llevó a cuestionar si realmente estaba lista para abrirme nuevamente al amor o si solo buscaba llenar un vacío temporalmente. La incertidumbre me envolvía como una niebla densa mientras regresaba a casa esa noche. Al llegar al hogar familiar, el silencio era ensordecedor. Mi abuelo ya dormía, su respiración calmada era un recordatorio del refugio seguro que aún podía ofrecerme a pesar del caos emocional que experimentaba dentro de mí. Sin embargo, aquella carta seguía resonando en mi mente como un eco persistente. El día siguiente llegó sin grandes cambios. La rutina continuó como siempre, preparar el desayuno para mi abuelo y escuchar sus historias sobre tiempos pasados mientras tomábamos café juntos en la cocina iluminada por el sol matutino. Pero algo había cambiado dentro de mí, no podía dejar atrás lo ocurrido la noche anterior. Esa tarde decidí regresar al bar para ver si podría encontrarlo nuevamente. La idea me llenó de nerviosismo, sin embargo, también despertó una chispa olvidada dentro mío. Al entrar al lugar lleno de vida otra vez, mis ojos buscaron su figura entre las mesas abarrotadas. Y allí estaba él, riendo con unos amigos mientras levantaban copas para brindar por alguna anécdota compartida. Mi corazón latió con fuerza ante su presencia, nunca había sentido una atracción tan intensa hacia alguien desde hacía años. Cuando nuestras miradas se cruzaron por primera vez esa noche, sentí como el tiempo se detenía brevemente antes de acercarme a él con cautela. Las palabras fluyeron naturalmente entre nosotros mientras compartíamos historias divertidas e incluso algunas confesiones personales. Sin embargo, cada risa estaba impregnada de culpa, sabía lo complicado que sería seguir adelante sin enfrentar las consecuencias emocionales involucradas en este nuevo camino que parecía abrirse ante mí.
A medida que avanzábamos en nuestra conversación, nuestras manos accidentalmente se rozaron sobre la mesa cubierta por copas vacías y servilletas arrugadas. Ese pequeño contacto encendió una chispa eléctrica entre nosotros que no pude ignorar. La noche avanzó rápidamente hasta convertirse en un torbellino emocional. Risas compartidas se transformaron en miradas profundas cargadas de significado oculto. Cuando finalmente nos encontramos frente a frente después de varios brindis improvisados e historias entrelazadas por el destino compartido, nuestros labios casi se encontraron antes de recordar las realidades externas, los tabúes familiares y mis propios temores sobre lo correcto e incorrecto. Regresé a casa sintiendo el peso del deseo reprimido aplastándome lentamente mientras intentaba entender qué significaría seguir este camino incierto hacia lo desconocido. La carta antigua seguía pesando en mi mente. Amores prohibidos existían también fuera del contexto familiar tradicional. Tal vez era hora de explorar esos sentimientos ocultos dentro mío sin dejarme llevar completamente por ellos, pero ¿podría realmente hacerlo? Al llegar al hogar familiar esa noche nuevamente sumida en pensamientos contradictorios, comencé a cuestionar mi lugar dentro de esta casa llena de recuerdos ajenos pero tan cercanos al mismo tiempo. ¿Sería capaz alguna vez encontrar ese equilibrio entre libertad personal y lealtad familiar? La noche se había hecho más densa, y la soledad que me envolvía parecía palpable. A pesar de estar rodeada de recuerdos familiares, la casa carecía de la calidez que anhelaba. La carta antigua seguía resonando en mi mente como un eco de posibilidades no exploradas. Buscaba un refugio, un lugar donde pudiera sentirme viva nuevamente. Al día siguiente, mientras organizaba algunas cosas en el desván, escuché un golpe en la puerta. Al abrirla, me encontré con un viejo amigo de la familia que no veía desde hacía años. Su sonrisa era familiar y reconfortante, una chispa en medio de mi confusión emocional. No esperaba verte por aquí, dije, tratando de ocultar la sorpresa en mi voz. He estado en la ciudad y pensé que sería bueno pasar a saludar, respondió con una calidez que hizo que mis preocupaciones se desvanecieran por un instante. Pasamos la tarde conversando sobre lo que había sido de nuestras vidas. Me sentía extrañamente cómoda a su lado. Era como si el tiempo no hubiera pasado y los años de distancia se desvanecieran con cada palabra compartida. La conversación fluía naturalmente mientras recordábamos anécdotas del pasado y nos poníamos al día sobre nuestras respectivas vidas. La tarde se convirtió en noche sin darme cuenta. La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas, creando sombras danzantes en las paredes del salón. En ese momento una conexión profunda se empezó a gestar entre nosotros, algo más allá de la amistad comenzaba a brotar. ¿Te gustaría tomar algo? Le pregunté sintiendo como mi corazón latía más rápido ante su mirada intensa. Claro, respondió con una sonrisa. Me encantaría. Mientras servía 2 copas de vino tinto, el ambiente se tornó más íntimo. Las risas llenaban el aire y los recuerdos compartidos parecían crear un puente entre nuestros corazones. Sin embargo, también había una tensión subyacente que no podía ignorar. Era como si ambos supiéramos que estábamos al borde de cruzar una línea peligrosa. Las horas pasaron volando y pronto nos encontramos sentados uno frente al otro, las copas vacías sobre la mesa y las miradas fijas en los ojos del otro. En ese instante todo lo demás desapareció, solo existíamos nosotros dos. A veces siento que he perdido el rumbo, le confesé sin pensarlo demasiado. La vida ha cambiado tanto para mí. Él asintió comprensivamente acercándose un poco más hacia mí. El espacio entre nosotros se hacía cada vez más pequeño y mi corazón latía con fuerza mientras me preguntaba si realmente debía dejarme llevar por esta atracción inesperada. Sin previo aviso, él tomó mi mano entre las suyas y me miró fijamente a los ojos. El mundo exterior parecía desvanecerse mientras nuestras almas se conectaban en ese breve momento. Nos besamos, fue un roce suave al principio, pero pronto se volvió más profundo y cargado de emociones reprimidas. La culpa me golpeó inmediatamente después del beso. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo podía dejarme llevar así? Sentí como el peso del tabú caía sobre mis hombros como una losa pesada e inquebrantable. Me aparté lentamente sin saber cómo manejar lo que acababa de suceder. Lo siento, murmuré mientras apartaba la mirada, no debí haber hecho eso.
Él pareció entender mi confusión y dio un paso atrás también. No hay necesidad de disculparse, dijo con voz suave. A veces los sentimientos nos sorprenden cuando menos lo esperamos. Pero esa simple afirmación no aliviaba mi angustia interna, sabía que esto complicaría aún más mi vida ya desordenada en casa con mi abuelo. La atracción era innegable, pero también lo era el miedo a las repercusiones familiares si alguien llegara a enterarse. Las horas siguientes fueron un torbellino emocional para mí. Intenté distraerme organizando algunos documentos viejos que encontré en el desván, pero mis pensamientos seguían regresando a él y al beso compartido. Cada vez que cerraba los ojos, revivía esos instantes robados llenos de deseo reprimido y culpa abrumadora. A medida que pasaban los días, él comenzó a visitarme con más frecuencia, nuestras conversaciones se tornaron más profundas e intensas cada vez. Sin embargo, cada encuentro venía acompañado del mismo peso emocional. El temor al juicio familiar y las expectativas sociales me mantenían alerta ante cualquier indicio de escándalo o chisme. Un día decidí salir a caminar por las calles empedradas de Granada para despejar mi mente. El aire fresco me llenó los pulmones mientras observaba a las personas pasar, familias riendo juntas, parejas disfrutando del sol, todos parecían tan felices viviendo sus vidas sin preocupaciones ni secretos ocultos. Al llegar a casa esa tarde decidí enfrentar mis sentimientos, necesitaba aclarar qué quería realmente para mí misma sin dejarme llevar por la presión externa o el miedo al juicio ajeno. Pero cuando entré al salón vi a mi abuelo sentado en su sillón favorito. Su mirada parecía perdida en pensamientos lejanos, pero también había algo inquietante en su expresión que me hizo dudar momentáneamente sobre cómo avanzar con esta nueva faceta de mi vida emocional. «Hola», dijo con voz pausada al verme entrar, «¿cómo va todo?». No sabía qué responderle sin revelar mis luchas internas ni mencionar lo ocurrido recientemente con su amigo, así que opté por sonreír levemente antes de contestar. «Todo bien, solo he estado pensando mucho últimamente». Su mirada se intensificó como si pudiera leer mis pensamientos ocultos detrás de esa frase simple. Sentí como una ola fría recorría mi espalda ante su penetrante observación. La noche llegó nuevamente sin poder evitarlo, aunque intenté distraerme viendo televisión junto a él después de cenar, mis pensamientos seguían regresando hacia lo prohibido, esa conexión especial con alguien fuera del contexto familiar tradicional. ¿Era posible seguir adelante sin romper todos los vínculos establecidos? El desafío estaba claro, encontrar estabilidad emocional dentro del caos personal crecía cada día más fuerte dentro mío mientras luchaba contra este nuevo deseo prohibido. ¿Podría realmente arriesgarlo todo por una oportunidad incierta? Los días pasaban rápidamente mientras navegaba esta nueva realidad llena de emociones contradictorias e incertidumbres persistentes acerca del futuro. ¿Debería continuar explorando estos sentimientos o detenerme antes de cruzar límites irreversibles? Las preguntas permanecían flotando en el aire pesado como nubes cargadas por tormenta. Los días se sucedían con una rapidez desconcertante, y cada encuentro con el amigo de la familia se tornaba más intenso. La culpa me acompañaba como una sombra, pero la atracción era innegable. A medida que pasaban las semanas, nuestras interacciones adquirieron un tono más personal, más íntimo. En las noches, cuando mi abuelo se sumía en su sueño profundo, yo me encontraba en la sala, recordando cada mirada y cada sonrisa que compartíamos. Una tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas de Sierra Nevada, él llegó a casa con una botella de vino. La calidez del ambiente y el aroma del vino crearon un espacio propicio para la conversación. Hablamos de cosas triviales al principio, del clima, de los recuerdos de la infancia que compartíamos. Pero pronto, las palabras se volvieron más significativas. ¿Te acuerdas de aquellos veranos en la playa?, preguntó él con una sonrisa nostálgica. Sí, respondí mientras una risa suave escapaba de mis labios. Eran tiempos simples. La atmósfera cambió cuando nuestras miradas se encontraron por un momento prolongado. Una chispa recorrió el aire entre nosotros. En ese instante lo supe, no podía seguir ignorando lo que sentía. La vulnerabilidad nos envolvía como un abrigo cálido en una noche fría. Aquel día decidí dar un paso más allá. ¿Te gustaría acompañarme a dar un paseo por el Albaicín?, le pregunté con un tono que intentaba ocultar mi nerviosismo. Me encantaría, respondió él con entusiasmo.
Caminamos por las estrechas calles empedradas, rodeados por la magia del atardecer granadino. Las luces comenzaron a encenderse en las casas blancas y el aire estaba impregnado del olor a jazmín. Cada paso que daba junto a él me llenaba de una mezcla de alegría y temor. En uno de esos momentos mágicos, cuando nos detuvimos frente a una vista impresionante de la Alhambra iluminada, nuestros labios se encontraron en un impulso irrefrenable. Fue un beso suave pero cargado de emociones reprimidas durante tanto tiempo. El mundo a nuestro alrededor desapareció, solo existíamos nosotros dos en ese instante perfecto. Sin embargo, tras ese momento sublime vino la realidad aplastante. La culpa me abrumó inmediatamente después del beso. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué significaba esto para mi vida? Regresamos al hogar en silencio, cada uno atrapado en sus pensamientos. Las visitas se hicieron más frecuentes después de aquel día, cada encuentro era una mezcla entre el deseo y el miedo al juicio familiar. Mis pensamientos eran un torbellino constante. ¿Podría permitirme seguir adelante con esto? ¿Era posible encontrar consuelo en medio del caos emocional? Una noche, mientras cenábamos juntos, mi abuelo ajeno a todo, sentí que debía hablar con él sobre lo que estaba sucediendo entre nosotros. Había algo dentro de mí que necesitaba ser expresado antes de que fuera demasiado tarde. Hay algo que necesito decirte, comencé temblando ligeramente mientras servía la comida. Él me miró fijamente, sus ojos reflejaban curiosidad y preocupación al mismo tiempo. Lo sé, dijo finalmente después de un momento tenso. No puedo evitarlo. El aire se volvió pesado entre nosotros, era como si ambos supiéramos lo que estaba sucediendo pero no pudiéramos verbalizarlo por completo. La presión aumentó cuando decidimos encontrarnos nuevamente esa semana para hablar con más calma sobre nuestros sentimientos y lo que significaban para nosotros. Sin embargo, en mi interior había dudas persistentes sobre si debía continuar o poner fin a esta relación secreta antes de que causara dolor a otros miembros de mi familia. La tradición pesaba como una losa sobre mis decisiones, sabía que cualquier elección podría tener repercusiones devastadoras para todos los involucrados. A medida que pasaban los días y mis encuentros continuaban con él bajo el manto del secreto, comencé a notar cambios sutiles en mi abuelo también. Su mirada parecía más atenta cada vez que regresaba a casa después de haber estado fuera, había algo inquietante en su comportamiento reciente. Una tarde, mientras le ayudaba a organizar algunas cosas viejas del desván, un lugar lleno de recuerdos familiares, él me hizo una pregunta inesperada: ¿estás feliz aquí? La pregunta me tomó por sorpresa y sentí como mi corazón latía fuertemente en mi pecho. Sí, respondí rápidamente sin pensar demasiado en las implicaciones detrás de mis palabras. No te he visto sonreír últimamente, añadió él mientras organizaba unos libros antiguos. Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco lejano, podía sentir su preocupación aunque intentara ocultarlo tras una fachada tranquila. Esa noche no pude dormir bien, mis pensamientos estaban atrapados entre el deseo y la culpa nuevamente. Al día siguiente decidí verme con él otra vez para hablar sobre nuestra situación antes de que cualquier malentendido pudiera surgir entre nosotros o afectar a mi abuelo sin quererlo. Cuando llegué al lugar acordado, un pequeño café escondido entre calles estrechas, sentí como mi corazón se aceleraba ante la anticipación y el miedo simultáneamente. Él ya estaba allí esperando por mí con una expresión seria en su rostro. Necesitamos hablar, dijo tan pronto como tomé asiento frente a él. El ambiente cambió drásticamente, ya no éramos dos personas disfrutando del momento sino dos almas luchando contra tempestades internas desbordadas por emociones complicadas e inconfesables. Lo sé, respondí mientras tomaba aire profundamente intentando mantenerme serena ante su mirada intensa. Nuestra situación es complicada, continuó él sin apartar los ojos de los míos. No quiero lastimarte ni poner en riesgo tu relación familiar. Las palabras flotaron entre nosotros como hojas arrastradas por el viento, suaves pero inevitables al mismo tiempo. En ese instante comprendí cuán delicada era nuestra conexión, había algo hermoso pero también peligroso acechando detrás del velo del deseo prohibido. Mientras hablábamos sobre nuestras inquietudes y esperanzas para el futuro, cada palabra cargada con promesas silenciosas, sentí como el peso del mundo caía sobre mis hombros nuevamente al recordar lo que realmente estaba arriesgando.
La incertidumbre comenzó a apoderarse completamente de mí cuando escuché unos pasos acercándose hacia nuestra mesa desde atrás. La tensión en el aire se hizo palpable y la conversación se desvaneció en un silencio incómodo. Mis pensamientos giraban en torno a lo que había sucedido entre nosotros, a la intimidad compartida que ahora parecía un secreto peligroso. La luz de la tarde se filtraba a través de las ventanas del bar, iluminando el rostro de mi amigo con un resplandor cálido, pero yo solo podía pensar en las sombras que acechaban detrás de nuestra conexión. ¿Qué vamos a hacer ahora?, pregunté, mi voz temblando ligeramente. No era solo la atracción lo que me preocupaba, era el peso de las expectativas familiares y los valores tradicionales que siempre habían guiado mi vida. Él me miró con una mezcla de deseo y preocupación. No puedo dejar de pensar en ti, confesó. Sus palabras resonaron en mí, pero también me llenaron de miedo. ¿Qué significaba eso para nosotros? ¿Podríamos realmente seguir adelante sin perder todo lo que habíamos conocido? Mientras pensábamos en las consecuencias, noté que mi abuelo se acercaba a nuestra mesa. Su mirada era inquisitiva, como si pudiera leer nuestros pensamientos más oscuros. La incomodidad creció en mí al imaginar su reacción si llegara a enterarse de lo que había sucedido. «Hola, abuelo», dije con una sonrisa forzada, tratando de ocultar mi inquietud. Él asintió, pero sus ojos no dejaban de escrutarme. «¿Todo bien aquí?», preguntó con tono casual, aunque sabía que no podía engañarlo. Me sentía atrapada entre dos mundos, el amor incipiente y la lealtad familiar. Cuando finalmente nos despedimos y salimos del bar, la noche había caído sobre Granada, envolviendo las calles empedradas en un manto oscuro y misterioso. Caminé junto a él mientras discutíamos sobre trivialidades, pero mis pensamientos estaban lejos de allí. La atracción seguía latente entre nosotros como una corriente eléctrica. De repente él se detuvo y me miró intensamente. «No puedo seguir así», dijo con voz baja pero firme. «Necesito saber qué quieres». El corazón me latía con fuerza mientras reflexionaba sobre su pregunta. ¿Qué quería realmente? La respuesta era confusa y aterradora, deseaba su compañía y su comprensión, pero también temía las repercusiones de esa relación prohibida. Quiero sentirme viva», respondí finalmente. Las palabras salieron casi sin pensarlo, eran un reflejo de mis anhelos más profundos. Sin más advertencia, él me tomó la mano y nos dirigimos hacia mi casa. La idea de pasar la noche juntos parecía tanto un sueño como una pesadilla inminente. Al llegar a casa el silencio era abrumador, cada rincón estaba impregnado de recuerdos familiares que ahora parecían distorsionados por nuestra nueva realidad. Pasamos la noche juntos. El tiempo se detuvo mientras conversábamos sobre nuestras vidas y sueños perdidos bajo el manto estrellado del cielo granadino. Sin embargo, al amanecer sentí como la realidad comenzaba a golpearme nuevamente con su peso implacable. Desperté antes que él y lo observé mientras dormía pacíficamente a mi lado. Su rostro relajado contrastaba con el torbellino emocional dentro de mí. La culpa comenzó a instalarse como un visitante no deseado, sabía que esto no podía durar para siempre. Cuando finalmente se despertó, ambos evitamos hablar sobre lo ocurrido la noche anterior. El desayuno fue un ejercicio en silencio incómodo, cada bocado parecía estar cargado con secretos no revelados. «Debemos ser cuidadosos», dijo él al final de la comida, rompiendo el silencio tenso entre nosotros. «No quiero lastimarte». Mis pensamientos volaron hacia mi abuelo y sus posibles sospechas sobre mis encuentros nocturnos con su amigo cercano. «Lo sé», respondí con voz temblorosa. «Pero no puedo dejarlo ir». La presión aumentaba cada día. Mis encuentros secretos comenzaban a ser difíciles de manejar sin levantar sospechas en mi abuelo o en los demás miembros de la familia. La idea del escándalo familiar acechaba mis pensamientos como un fantasma constante. A medida que los días pasaban, noté cómo mi abuelo se volvía más observador e inquieto respecto a mis hábitos diarios, sus preguntas sutiles comenzaban a incomodarme más cada vez que respondía con evasivas. Una tarde decidí salir sola para despejarme un poco. Necesitaba encontrar algo de claridad antes de enfrentar nuevamente esa carga emocional tan pesada. Caminé por las calles antiguas de Granada sintiendo el aire fresco acariciar mi piel mientras recordaba momentos felices pasados junto a mi familia.
Al pasar por delante del mercado local, vi una vendedora ofreciendo flores frescas y decidí comprar algunas para llevarlas a casa como regalo para mi abuelo, quizás eso suavizaría su creciente inquietud hacia mí. De regreso en casa, encontré a mi abuelo sentado en su sillón favorito leyendo el periódico. Al verme entrar sonrió levemente al notar las flores en mis manos. Son hermosas, dijo mientras tomaba una flor para olerla delicadamente. Pensé que te alegrarían el día, respondí tratando de mantener una conversación ligera. Sin embargo, sus ojos reflejaban preocupación detrás del gesto amable. Te he visto distante últimamente, ¿hay algo que quieras contarme? El nudo en mi estómago creció ante su pregunta directa. Sabía que debía ser honesta pero temía romper ese delicado equilibrio familiar por completo. No hay nada importante, logré decir tras un breve silencio incómodo. Él asintió lentamente pero no pareció convencido del todo. Esa mirada inquieta me dejó aún más ansiosa por mantener nuestro secreto intacto mientras luchaba contra los sentimientos contradictorios dentro de mí. Esa noche volví a encontrarme con él bajo las estrellas. Nuestros encuentros eran cada vez más complicados debido al riesgo creciente involucrado. Pero cuando estábamos juntos todo parecía desvanecerse, los problemas familiares y los juicios morales dejaban paso a una conexión pura e intensa entre nosotros dos. Sin embargo, esa felicidad efímera pronto sería puesta a prueba cuando comenzó a correr un rumor entre algunos miembros cercanos de nuestra familia sobre mí. Un murmullo sutil pero inquietante que amenazaba con desmoronar todo lo que había construido hasta ahora. La incertidumbre aumentó cuando recibí una llamada inesperada justo después del almuerzo familiar habitual. Alguien había visto algo sospechoso. ¿Qué haría yo ahora? El eco de la llamada resonó en mi mente mientras me sentaba en la mesa de la cocina. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando los recuerdos que se habían acumulado en ese hogar. La voz al otro lado del teléfono había sido clara. Alguien había visto algo que no debería haber sido visto. La idea de que mis secretos pudieran salir a la luz me llenó de ansiedad. Mi abuelo, ajeno a mis pensamientos, seguía con su rutina diaria. Preparaba café, un ritual que parecía inalterable a pesar de las tormentas emocionales que se desataban a mi alrededor. Me observó con curiosidad cuando me quedé en silencio, perdida en mis propios dilemas. ¿Todo bien?, preguntó frunciendo el ceño. Sí, solo un poco cansada, respondí, intentando ocultar el tumulto interno. El almuerzo familiar había sido tenso. Las miradas furtivas y los murmullos apenas disimulados hablaban más que las palabras. Sentí como las conversaciones giraban en torno a mí, como si cada bocado quedaba fuera analizado y juzgado. La culpa me envolvía como una manta pesada. Mientras mi abuelo se alejaba para atender su café, decidí salir al patio. El aire fresco de Granada me golpeó suavemente y traté de despejar mi mente. Las flores comenzaban a florecer y el aroma era un recordatorio de la belleza que aún existía en medio del caos emocional. Pero incluso allí, no podía escapar de la sombra del rumor. El día siguiente trajo consigo el evento familiar anual, una celebración donde todos los parientes se reunían para recordar viejos tiempos y compartir historias. Estaba ansiosa por enfrentar a aquellos que podrían haber escuchado algo sobre mí. La idea de ser el centro de atención por las razones equivocadas era aterradora. Al llegar al lugar, saludé a algunos familiares con sonrisas forzadas. En el fondo de mi mente cada saludo parecía una trampa, cada mirada una interrogante silenciosa sobre lo que realmente estaba sucediendo en mi vida. Durante horas intenté mantenerme ocupada, pero los murmullos no cesaban. Fue entonces cuando vi a uno de mis primos acercarse con una expresión seria en su rostro. Su mirada se desvió hacia un grupo familiar cercano donde se hablaba en voz baja. He oído cosas, dijo sin rodeos. Sobre ti y él. El corazón me dio un vuelco al escuchar su nombre mencionado tan abiertamente entre los miembros de la familia. Intenté mantener la calma mientras le respondía. No hay nada entre nosotros, dije con firmeza. Solo somos amigos. Él arqueó una ceja, claramente escéptico ante mis palabras. No podía culparlo, los rumores tienden a crecer como bolas de nieve rodando cuesta abajo. La gente habla, continuó, y no siempre son solo rumores vacíos.
Las palabras resonaron en mí mientras me alejaba rápidamente para evitar más preguntas incómodas. Necesitaba encontrar un rincón tranquilo para pensar sin interrupciones ni ojos curiosos sobre mí. Al llegar a un pequeño jardín apartado donde las flores eran menos exuberantes pero igualmente bellas, me senté sobre una piedra fría y respiré hondo. Los recuerdos de mis encuentros secretos comenzaron a invadir mi mente, las risas compartidas, las miradas cómplices y esos momentos robados donde todo parecía perfecto, hasta ahora. La conversación con mi abuelo esa mañana volvió a surgir. Él había notado algo diferente en mí últimamente y sus preguntas habían sido directas pero llenas de preocupación paternal. Había querido entender lo que estaba sucediendo sin juzgarme abiertamente, pero sus palabras pesaban como piedras sobre mi conciencia. De repente escuché pasos detrás de mí y volví la vista hacia atrás para encontrarme con él nuevamente. Su expresión era seria pero también comprensiva. «Te he estado buscando», dijo. «Quería asegurarme de que estuvieras bien después del almuerzo». Esa simple frase hizo que el nudo en mi pecho se aflojara ligeramente. Su presencia era reconfortante incluso si todo lo demás parecía desmoronarse alrededor mío. «No estoy segura si estoy bien», respondí honestamente. «Hay tanto ruido, juicio entre nuestra familia». Él asintió lentamente antes de hablar nuevamente. «A veces es difícil entender lo que otros piensan o dicen sobre nosotros. Pero debes hacer lo que sientas correcto para ti misma». Sus palabras resonaron profundamente dentro de mí mientras reflexionaba sobre lo complicado que era ese equilibrio entre lo personal y lo familiar, entre seguir mis deseos o ceder ante las expectativas ajenas. Sin embargo, esa charla rápida quedó interrumpida cuando un grupo más amplio se acercó al jardín. Risas despreocupadas llenaron el aire mientras algunos parientes pasaban junto a nosotros sin notar la tensión palpable entre nosotros dos. La risa ajena contrastaba fuertemente con mi creciente angustia interna. Cada broma lanzada parecía ser una punzada más profunda en mi corazón ya herido por los rumores circulantes. En ese instante comprendí cuán frágil era esta línea entre libertad personal y lealtad familiar, cuán fácil podía perderlo todo por seguir un camino del cual no estaba segura si debía continuar explorando o no. Los murmullos continuaron durante toda la tarde y aunque intenté ignorarlos, cada palabra sentía como si fuera un ladrillo acumulándose sobre mis hombros cansados. Finalmente decidí retirarme antes del final del evento familiar para evitar más confrontaciones incómodas o preguntas impertinentes por parte de aquellos cercanos a mí quienes parecían disfrutar alimentando chismes familiares como si fueran dulces navideños. Al regresar a casa esa noche encontré a mi abuelo sentado frente al televisor apagado. Su mirada perdida parecía reflejar sus propios pensamientos inquietantes sobre el día transcurrido. También él había sentido el peso del juicio familiar aunque nunca lo hubiera expresado abiertamente ante mí antes. Me senté junto a él e intenté iniciar una conversación ligera pero pronto nos encontramos envueltos nuevamente en aquella atmósfera densa llena de silencios incómodos hasta que finalmente él rompió el hielo. ¿Crees que deberías hablar con ellos? Tal vez aclarar las cosas. Su propuesta resonó profundamente dentro mío al mismo tiempo generando temor e incertidumbre sobre cómo podría afectar nuestras vidas después. ¿Sería capaz realmente enfrentar eso? La lealtad familiar chocando contra mis deseos personales creaba una tormenta interna difícilmente manejable. Mientras pensaba en ello quedé atrapada entre dos mundos completamente opuestos. Uno lleno amor incondicional hacia quienes compartieron mis raíces mientras otro empujaba hacia adelante buscando descubrir quién realmente quería ser yo misma sin restricciones ni tabúes impuestos por otros. Las decisiones eran difíciles pero necesarias si deseaba encontrar paz interior nuevamente antes que todo aquello estallara irremediablemente dejando cicatrices permanentes tanto dentro como fuera. La presión social se hacía más palpable con cada día que pasaba. Los murmullos en las reuniones familiares se intensificaban, y las miradas furtivas de los parientes se volvían más sospechosas. Cada vez que entraba en la sala, podía sentir el peso de sus juicios, como si cada uno de ellos estuviera buscando una señal, un indicio de que algo no estaba bien. La verdad sobre mis encuentros secretos amenazaba con salir a la luz, y el miedo me paralizaba. Un día, mientras ayudaba a mi abuelo a preparar la comida, escuché a dos tías hablando en voz baja en la sala contigua. Sus palabras flotaban en el aire, llenas de insinuaciones. ¿Te has dado cuenta de cómo llegas siempre tarde? Algo no cuadra, decía una.
La otra asentía con preocupación. Esas cosas nunca terminan bien. No podía evitar sentir que hablaban de mí. La incomodidad me invadió y dejé caer un plato al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. ¿Qué sucede?, preguntó mi abuelo desde la cocina. Su voz era un ancla en medio del caos emocional que me rodeaba. Nada, respondí rápidamente intentando ocultar mi inquietud tras una sonrisa forzada. Pero él no se dejó engañar. Esa no es una sonrisa genuina, afirmó con su mirada penetrante. Algo te preocupa. Su intuición siempre había sido aguda, y en ese momento sentí que debía confesarle parte de lo que estaba sintiendo. Más tarde esa noche, mientras estábamos sentados en el salón después de la cena, decidí abrirme un poco más. Abuelo, he estado sintiendo mucha presión últimamente, comencé titubeando. Las cosas han cambiado mucho para mí desde el divorcio. Él asintió lentamente, alentándome a continuar. Me siento atrapada entre lo que quiero y lo que se espera de mí, añadí con sinceridad. A veces pienso que estoy decepcionando a la familia. Su expresión cambió ligeramente, había un destello de comprensión en sus ojos. No eres la única que siente eso, dijo con voz suave pero firme. A veces los jóvenes creen que deben vivir según las expectativas ajenas. Me sorprendió escuchar esas palabras saliendo de su boca, siempre había visto a mi abuelo como alguien rígido y tradicional. Pero hay algo más, proseguí, sintiendo como mi corazón latía con fuerza al mencionar lo inevitable. He estado viendo a alguien especial. Mi abuelo arqueó una ceja, pero no interrumpió mi confesión. ¿Y cómo te hace sentir eso?, preguntó finalmente, mostrando un interés genuino por mis emociones más allá del escándalo o el juicio familiar. Me siento viva, admití sin poder contenerme. Pero también tengo miedo de lo que esto significa para mí y para nuestra familia. Las palabras fluyeron sin control, necesitaba desahogarme ante alguien. Sin embargo, ese mismo día recibí un mensaje inesperado del amigo: necesitamos hablar. La súbita urgencia me llenó de inquietud, sabía que cualquier conversación podría cambiarlo todo entre nosotros. No podía evitar pensar en cómo su vida también estaba llena de secretos y complicaciones. Al día siguiente decidí encontrarme con él en uno de los bares locales donde solíamos ir a charlar y reírnos juntos antes de que todo se complicara tanto entre nosotros. Al llegar, me encontré con su mirada preocupada al instante, su expresión era seria y distante. Lo siento por este encuentro tan repentino, comenzó él antes de que pudiera saludarlo adecuadamente. He estado pensando mucho sobre nosotros. Mis nervios aumentaron al escuchar esas palabras, sabía exactamente hacia dónde iba esto. Yo también, respondí cautelosamente. Pero hay tantas cosas en juego. Antes de poder terminar la frase, él me interrumpió con un tono grave: no puedo seguir así sin ser honesto contigo. ¿De qué hablas?, pregunté confundida mientras tomaba asiento frente a él. Sus manos temblaban ligeramente sobre la mesa, podía ver su angustia reflejada en sus ojos oscuros. Hay algo sobre mi pasado, algo que he mantenido oculto, reveló finalmente, dejando caer sus palabras como piedras pesadas entre nosotros. No soy quien crees que soy. El aire se volvió denso mientras esperaba su confesión, el temor comenzaba a apoderarse de mí nuevamente. Antes tenía una relación complicada, continuó él con voz quebrada. Mi expareja, ella no ha dejado atrás nuestra historia. Cada palabra caía como un balde frío sobre mis esperanzas, sentía como el peso del pasado amenazaba con aplastarnos a ambos. No sé si puedo manejar esto ahora, murmuré mientras buscaba mis pensamientos dispersos por la revelación inesperada. La atracción entre nosotros había sido intensa, pero ahora parecía estar marcada por sombras del pasado. Lo sé, respondió él, apagado por la tristeza reflejada en su rostro. Pero necesito ser sincero contigo porque mereces saberlo todo antes de dar un paso más. Esa honestidad me dejó atónita, había tantas capas en nuestras vidas personales y cada una parecía estar conectada por hilos invisibles del destino. Mientras hablábamos sobre nuestros miedos y anhelos ocultos, sentí como el tiempo se deslizaba entre nuestros dedos como arena fina. Cada minuto era precioso pero también cargado de incertidumbre sobre hacia dónde nos llevaría esta conexión prohibida.
Finalmente decidimos salir del bar juntos, pero al cruzar la puerta sentí una punzada aguda cuando vi a algunos miembros de mi familia entrar al lugar justo detrás de nosotros. Sus rostros mostraban sorpresa al verme acompañada por alguien tan cercano a mis secretos más profundos. El eco del murmullo familiar resonó a través del ambiente mientras intentábamos pasar desapercibidos. Sabía que esa situación podría desencadenar rumores aún peores si llegaban a enterarse antes incluso de tener tiempo para procesar lo sucedido entre nosotros dos. Regresé rápidamente a casa sintiendo como los latidos acelerados marcaban el ritmo frenético dentro mío. Tenía tanto miedo acerca del futuro, pero también sabía que debía tomar decisiones valientes si quería encontrar una salida real hacia lo desconocido sin dejar atrás todo lo construido hasta ahora. Al llegar vi a mi abuelo sentado solo frente al televisor apagado. Su mirada reflejaba preocupación e incertidumbre igual a la mía cuando entré sin decir palabra alguna. El silencio pesaba entre nosotros como una sombra ominosa cuando finalmente rompí aquel incómodo instante. Abuelo, hay algo importante sobre mí que necesitas saber. El aire en la casa era denso, cargado de palabras no dichas y emociones reprimidas. Miré a mi abuelo, quien aún mantenía su mirada fija en el televisor apagado. Su expresión me decía que estaba listo para escucharme, pero había un abismo entre nosotros que parecía insalvable. Abuelo, hay algo importante sobre mí que necesitas saber. Las palabras se deslizaron de mis labios con dificultad, como si cada sílaba pesara más de lo habitual. Él asintió lentamente, invitándome a continuar. He estado pasando tiempo con un viejo amigo de la familia. La mención de esa amistad me llenó de una mezcla de ansiedad y deseo. Recordé las risas compartidas, los momentos robados. Era un refugio del dolor del divorcio y la soledad que me envolvía como una manta pesada. Pero también era un camino peligroso, lleno de tabúes familiares. ¿Y eso es todo?, preguntó él, con una voz que sonaba más curiosa que reprochadora. No solo eso, hemos compartido cosas más íntimas. La confesión quedó suspendida en el aire, como una nube oscura lista para estallar. Su rostro reflejó sorpresa y luego preocupación. Podía ver cómo intentaba procesar mis palabras. ¿Qué quieres decir con íntimas? Su tono se tornó serio, y por un momento sentí que el peso de mi elección caía sobre sus hombros también. Nos besamos, admití finalmente, sintiendo la culpa apretarse en mi pecho como un corsé demasiado ajustado. Mi abuelo cerró los ojos por un instante, como si estuviera buscando la manera de encontrar sentido a lo que acababa de escuchar. ¿Y te sientes bien con eso? La pregunta resonó en mí como un eco persistente. ¿Era correcto buscar consuelo en alguien tan cercano? ¿Era posible amar sin romper los límites familiares? La conversación tomó un giro inesperado cuando él comenzó a hablar sobre su propia juventud. Relató historias de amores prohibidos y decisiones difíciles que habían marcado su vida. A veces hay que elegir entre lo que se espera de ti y lo que realmente deseas, dijo con una serenidad que me sorprendió. Sin embargo, la tranquilidad se desvaneció cuando escuchamos el sonido del timbre de la puerta. Era un pariente al que no esperaba ver tan pronto. Su visita podría cambiarlo todo nuevamente. Mi corazón dio un vuelco al pensar en las posibles preguntas e insinuaciones. Al abrir la puerta, el pariente sonrió ampliamente, ajeno a la tormenta emocional que estaba por desatarse dentro de casa. ¡Qué sorpresa verte aquí! No sabía que estabas viviendo con tu abuelo. La tensión aumentó, la palabra parecía cargar peso adicional a mis secretos. Sí, estoy aquí temporalmente, respondí tratando de sonar despreocupada mientras mi mente corría desenfrenada buscando formas de evitar cualquier indagación más profunda sobre mi situación actual. Durante la cena, las miradas furtivas intercambiadas entre mi abuelo y yo revelaban mucho más de lo que queríamos admitir. Había algo palpable en el aire, una conexión entre nosotros basada en el miedo compartido a ser descubiertos. El pariente continuó hablando sobre temas triviales mientras yo luchaba por mantenerme centrada en la conversación y no dejarme llevar por mis pensamientos oscuros. Cada vez que mencionaba la familia o las tradiciones, sentía como si me estuvieran colocando cadenas invisibles alrededor del corazón. Al final de la noche, cuando el pariente se despidió y salió por la puerta, mi abuelo volvió a mirarme con seriedad. Esto no puede continuar así, dijo con firmeza. Sus palabras eran un recordatorio brutal del dilema al que me enfrentaba.
¿Qué quieres decir?, pregunté sintiendo cómo la ansiedad se apoderaba nuevamente de mí. Tienes que decidir qué es lo más importante para ti, tus deseos o tu familia. Sus ojos buscaban los míos, tratando de encontrar respuestas donde solo había confusión. La presión aumentaba, sabía que tenía poco tiempo para reflexionar antes de tomar una decisión crucial sobre mi vida y mi futuro amoroso. El ultimátum flotaba entre nosotros como una nube oscura cargada de tormenta. ¿Debería seguir persiguiendo ese amor prohibido o aferrarme a las expectativas familiares? Sentí como las lágrimas amenazaban con brotar mientras luchaba contra esa elección desgarradora. En ese momento comprendí lo difícil que era equilibrar mis deseos personales con las responsabilidades hacia quienes amaba. Finalmente decidí dar un paso adelante hacia lo desconocido. Voy a hablar con él, afirmé con determinación aunque mi voz temblara ligeramente al pronunciar esas palabras. Mi abuelo asintió lentamente, podía ver cómo lidiaba con su propia decepción y preocupación. Sin embargo, antes de poder profundizar más en esa conversación crucial, escuchamos nuevamente el timbre resonando en el pasillo oscuro. Esta vez era diferente, había una urgencia palpable detrás del sonido insistente. Mi corazón latía fuertemente mientras me acercaba a abrir la puerta nuevamente. Sentía como cada latido traía consigo nuevas dudas e inseguridades sobre lo correcto o incorrecto en esta situación ya complicada. Al abrirla encontré a alguien inesperado. Era el mismo, el viejo amigo cuya presencia había encendido tanto fuego dentro mío pero también tantas dudas sobre nuestro futuro juntos. Necesitamos hablar, dijo sin preámbulos ni rodeos, su mirada reflejaba tanto deseo como desesperación. En ese instante comprendí cuán frágil era todo lo construido hasta ahora. Mis relaciones familiares estaban al borde del colapso mientras yo trataba desesperadamente de encontrar mi lugar entre ellos y mis propios anhelos personales. La decisión estaba tomada pero aún quedaban sombras acechando nuestras elecciones. ¿Podríamos realmente soportar las consecuencias? El aire en la casa se sentía pesado, como si cada rincón estuviera cargado de secretos y expectativas. Mi abuelo, con su voz temblorosa, había abierto la puerta a una conversación que no esperaba. A veces lo que parece correcto no es lo que realmente necesitamos, dijo, y sus palabras resonaron en mi mente como un eco distante. Mientras me sentaba frente a él, observando las arrugas de su rostro, comprendí que había llegado a un punto de inflexión. La relación que había construido, aunque llena de pasión, también estaba plagada de dudas y miedos. El amor que había encontrado en un momento de vulnerabilidad se estaba convirtiendo en una carga emocional difícil de soportar. Siempre he querido lo mejor para ti, continuó. Pero a veces los caminos que elegimos nos llevan a lugares inesperados. Su mirada era profunda, como si pudiera ver más allá de mis decisiones recientes. Era un recordatorio de que mis elecciones no solo afectaban mi vida, sino también la de quienes me rodeaban. La conversación con mi abuelo me hizo reflexionar sobre el amor y la libertad. Había estado atrapada entre el deseo y la culpa, cuestionando si realmente valía la pena seguir adelante con esta relación secreta. La atracción se había transformado en un dilema moral, cada encuentro era un paso más hacia el abismo del escándalo familiar. Mis pensamientos se desvanecieron cuando recordé el último encuentro con mi amigo. La intensidad del momento seguía viva en mi memoria. El roce de nuestras manos y las miradas cómplices habían creado una conexión innegable. Pero ahora esa conexión parecía más una trampa que un refugio. ¿Y si te alejas? ¿Qué pasará entonces?, preguntó mi abuelo, rompiendo el silencio inquietante. Sus palabras eran directas y desafiantes. Me obligaban a enfrentar mis propios sentimientos y deseos sin adornos ni evasivas. La idea de dejarlo todo atrás era aterradora. Pero también lo era quedarme atrapada en un ciclo de culpa e insatisfacción. Tenía que elegir entre seguir buscando la aprobación familiar o atreverme a vivir por mí misma. Esa noche no pude dormir. Las calles de Granada estaban silenciosas mientras miraba por la ventana hacia la Alhambra iluminada por la luna. Era un símbolo de belleza y complejidad, una representación perfecta de lo que anhelaba, encontrar mi propio camino sin perderme en las sombras del pasado. Al día siguiente decidí salir a caminar por las calles empedradas, buscando respuestas entre los ecos del pasado y los murmullos del presente. Cada rincón parecía contar una historia diferente,
las risas en los bares locales contrastaban con mis pensamientos sombríos. Mientras paseaba, me encontré con viejos amigos que no veía desde hacía años. Sus sonrisas eran cálidas y familiares, pero algo dentro de mí se sentía distante. Hablamos sobre trivialidades, el clima, los recuerdos compartidos, pero cada palabra parecía vacía ante la tormenta interna que enfrentaba. ¿Te gustaría salir esta noche?, me preguntó uno de ellos al despedirse. Acepté sin pensarlo demasiado, quizás necesitaba distraerme o tal vez buscar una forma de escapar temporalmente del caos emocional. Esa noche llegué al bar donde solíamos reunirnos hace años. La música vibrante llenaba el aire mientras las luces titilaban suavemente sobre las mesas llenas de risas y conversaciones animadas. Me senté sola al principio, observando cómo otros disfrutaban sin preocuparse por lo que podría suceder mañana. Fue entonces cuando él apareció, mi amigo, aquel con quien había compartido tanto más allá del simple deseo físico. Su presencia encendió algo dentro de mí, ese fuego que creía haber apagado volvía a arder con fuerza. «Hola», dijo sonriendo mientras se acercaba a mí. «No esperaba verte aquí». Su tono era ligero, pero sus ojos reflejaban una profundidad que me hizo dudar nuevamente sobre mis elecciones. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros como si nunca nos hubiéramos separado. Hablamos sobre nuestras vidas desde aquel último encuentro cargado de emociones intensas. Él compartió sus propias luchas personales mientras yo intentaba ocultar las mías detrás de sonrisas forzadas. A medida que avanzaba la noche, nuestras manos se encontraron nuevamente sobre la mesa. Ese contacto provocó escalofríos en mi piel y recuerdos frescos inundaron mi mente. Nos besamos, pensé en ese instante fugaz donde todo parecía posible. Sin embargo, algo dentro me advertía sobre los peligros ocultos tras esa atracción renovada. Las luces del bar comenzaron a desdibujarse mientras mis pensamientos giraban alrededor del futuro incierto. ¿Podría continuar este juego sin consecuencias? Cuando finalmente nos despedimos esa noche bajo el cielo estrellado, sentí una mezcla extraña entre liberación y miedo profundo a lo desconocido. «Debemos hablar pronto», dijo antes de alejarse hacia su propio camino. Regresé a casa sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros, cada paso resonaba con dudas e incertidumbres sobre lo correcto y lo incorrecto en medio del caos emocional que había creado para mí misma. Al entrar en casa encontré a mi abuelo esperando sentado en su sillón favorito, su mirada serena contrastaba con la tormenta interna que llevaba conmigo. «¿Todo bien?», preguntó suavemente. «No estoy segura», respondí honestamente mientras tomaba asiento frente a él nuevamente. La conversación anterior aún pesaba en el aire entre nosotros como una nube oscura lista para estallar. «Recuerda siempre lo importante», dijo después de un momento silencioso donde ambos reflexionamos sobre nuestras propias decisiones y caminos elegidos hasta ahora. Aquel consejo resonó profundamente dentro mío justo cuando decidí confesarle todo, mis sentimientos encontrados por su amigo y cómo esos encuentros habían alterado mi percepción sobre lo que realmente quería para mí misma. Pero justo cuando estaba lista para abrirme completamente ante él y compartir mis luchas internas, el sonido estruendoso del teléfono interrumpió nuestro momento íntimo. Su timbre resonó como un presagio oscuro en medio del silencio tenso entre nosotros. Mi corazón se detuvo al ver quién llamaba. Era alguien del pasado cuyo nombre evocó recuerdos dolorosos. Consecuencias inesperadas estaban por llegar justo cuando pensaba haber tomado las riendas de mi vida nuevamente.